Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más en esta nueva emisión. Y bueno, pues les presento a mis compañeros José Luis Flores Torres y a Ivette Serna, que pues ya nos identifican perfecto. Yo soy Claudia Pérez y bueno, en esta ocasión nosotros les vamos a hablar acerca de lo que es el bienestar y el trabajo, ¿no? Un tema también bien interesante que se ha vuelto también complejo por la pandemia que hemos estado atravesando y que de alguna manera nos movió como muchos de los patrones con los que veníamos interactuando en el trabajo, y que todavía a la fecha hay personas que se mantienen pues trabajando a la distancia, y esto representa un nuevo planteamiento de los roles, ¿no? Del trabajo mismo, del equipo de trabajo y todo lo que involucra. Pero bueno, para iniciar esta sesión, me voy a permitir dar la palabra a nuestra compañera Ivette. Para ti, ¿cómo dimensionarías la parte del trabajo y el bienestar, o el bienestar y el trabajo, Ivette? Yo no los podría dimensionar juntos, ¿no? Me explico. Tendríamos que partir, yo creo, primero por definir qué es el trabajo o cómo nos relacionamos con este concepto en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Qué peso tiene en nuestra vida, en nuestro desarrollo? Y a partir de ahí, bueno, determinar si lo que significa trabajo para nosotros realmente puede empatar con el concepto de bienestar, o si hay un faltante, o cuáles serían los pendientes, por dónde le tendríamos que dar, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué sería el trabajo, José Luis? ¿Cómo poder definir, como para empezar este diálogo, el trabajo? ¿Qué sería el trabajo? Alguna actividad, ya sea física, ya sea intelectual, ¿sí? que emprenda el hombre, el ser humano, y que de alguna manera genere algo, genera alguna creación, genera algún producto, genera algún servicio, etcétera. No siempre se crea algo que pues ya no pertenece a ese hombre, a ese ser humano, a esa persona, ¿no? Pues es una de las dimensiones del trabajo, es una medida por ahí de energía, me parece, el trabajo, pero tiene que ver con eso, justamente con la realización de algo, con un esfuerzo, ya sea intelectual, como lo puede hacer un profesor, como lo puede hacer un investigador, etcétera. Digamos, es su fuerza de trabajo sería intelectual, o bien la fuerza física que algún trabajador requiera para vender esa fuerza de producción para la creación de un producto, de un servicio, etcétera, y la obtención de un lucro, básicamente, ¿no? Debe ser una definición así como que muy breve y sencilla de trabajo. Ya cuando la dimensionamos a partir del bienestar, bueno, ya entran otras dimensiones, ¿no? Yo pondría en dimensión la dignidad, ¿no? Como un elemento eje y como un elemento fuerte dentro del trabajo, ¿no? El trabajo nos hace que todo lo que está alrededor, la naturaleza, de alguna manera cambie, y nosotros cambiamos con respecto a esa naturaleza, ¿no? Hay como una dialéctica con respecto a la naturaleza, ¿no? Cosas de la cotidianidad, como el calendario, por ejemplo, las horas, tienen un sentido dentro del trabajo, ¿no? Ese calendario, digamos, es un calendario agrícola, ¿no? Entonces nosotros nos vamos adaptando a esos elementos del trabajo, y la naturaleza de alguna manera lleva una dialéctica ahí con el hombre, ¿no? Justamente. Sí, súper interesante esta dialéctica y esta misma dinámica de lo que es el trabajo y todo lo que implica, ¿no? El trabajo, incluso un día de trabajo de una persona, todo lo que puede implicar también, y los patrones, ¿no? Que de alguna manera venimos como pues modelando a través del tiempo, y que hemos ido transformando de alguna u otra manera, a veces por la tecnología u otros elementos. Pero bueno, en ese sentido, Ivette, para ti, ¿qué es el trabajo, o cómo definirías el trabajo?
Bueno, depende desde dónde abordamos el concepto de trabajo, lo podemos definir de muchas formas, pero en general creo que lo común es que tiene que ver con algo que no deviene de la naturaleza humana, ¿no? Es como un castigo. Me explico, sí, cuando... Sí, para los griegos el trabajo era un castigo. De hecho, bueno, la etimología es justamente eso, es esfuerzo, traba, ¿no? O también hay otra raíz que tiene que ver con labrar, que es laborar, con la agrícola, pero también hay otra raíz que tiene que ver con la opresión, ¿no? O sea, todas las raíces etimológicas tienen que ver con Otros dicen que es un don. Con ese sentido de opresión, de castigo, ¿no? Eso es el trabajo. Incluso la Biblia, hay que recordar que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pues Adán fue condenado a trabajar, ¿no? A que lo que se comiera lo tenía que ganar con el sudor de su frente. O sea, desde todas las visiones el trabajo es un castigo. Actualmente la Real Academia de la Lengua dice que el trabajo es una actividad, un esfuerzo que tiene que ver con la producción de riqueza, ¿no? O sea, desde donde lo vemos, desde el concepto actual, etimológico, bíblico, el trabajo no tiene nada que ver con la naturaleza humana, no tendría nada que ver con pues sí, quizá lo que acaba de decir José Luis, con la dignidad, con cuestiones como, no sé, aquí tendríamos que ver cómo podría empatar en cuestiones como el bienestar, ¿no? Pero pues de entrada el trabajo para mí es eso. Sí, viendo como estos momentos que mencionas, podríamos trazar incluso una genealogía del trabajo, ¿no? O sea, porque claro, se ha modificado pues a través del tiempo y hay diferentes momentos en los que posiblemente nos podemos situar también. Entonces, haciendo este ejercicio genealógico, ¿cómo podríamos trazar tal vez una posible evolución del trabajo? Podemosle hacer con Luis. No, bueno, es que el trabajo como un concepto económico tiene que ver con esta visión liberal, ¿no? O sea, el trabajo no es un concepto nada más de economistas, ¿no? Tiene que ver con todo, porque como decía Claudia, un día de trabajo lo que implica en todas las cuestiones, ¿no? Desde la salud, desde las relaciones familiares, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se pierde las fiestas, se pierde los cumpleaños, no puede salir de vacaciones porque todo el día está al pendiente de trabajo, ¿no? En cuestiones de la salud, de los temas del estrés o de la mala alimentación, tiene que ver con muchísimas cosas y como tú dijiste, justo el tema de la pandemia sí nos dio como una revalorización de lo que significaba o lo que significa el concepto de trabajo en nuestras vidas, y creo que ese fue un ejercicio muy interesante porque más allá de lo que pudo pasar, esa reflexión sobre cómo impacta mi jornada laboral en mi vida, sí cobra unas dimensiones enormes, ¿no? Porque al final nos dimos cuenta que nuestra vida es el trabajo, ¿no? O sea, era como que si no vas a trabajar, ¿qué haces? Nada. Sí, porque el trabajo implica también esta socialización, ¿no? Compartir, y compartimos a través del trabajo también prácticas culturales, ¿no? Y que bueno, es en esta interacción que se vuelve como bien interesante y que al momento que entra la pandemia pues te cambia toda esa dinámica, ¿no? Que sin duda pues bueno, hay otro tipo de interacción también a través de la pantalla, pero estas prácticas muy culturales de lo que significa el trabajo pues se replantean un poco. ¿Cómo lo ves, José Luis? Pues sí, como se comentaba, pues hay como toda una genealogía y diferentes perspectivas, ¿no? Desde dónde se ve el trabajo, desde las culturas prehispánicas, por ejemplo, ¿no? También habría que ver ahí la perspectiva un poco más sin romantizar, desde luego, del trabajo de la tierra, ¿no? A partir como
comunitario, aunque desde luego también habría ahí un sentido ya del tributo, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las modalidades, otra de las prácticas culturales, dirías, del trabajo, ¿no? En ese episteme, por así decirlo, en esa perspectiva. Ya en la Edad Media, ¿no? Como hay una perspectiva ya diferente, ¿no? Con respecto al trabajo. Evidentemente, pues, sí hay elementos que cambiaron a partir de la pandemia, ¿no? Hay un estudio interesante que hizo UNESCO acerca de movilidad. Y decía, por ejemplo, que hay cosas bien interesantes en ese estudio. Una de ellas es que hay más del 50% de la fuerza laboral mexicana, por ejemplo, que está trabajando como en la informalidad, en las diferentes modalidades, que se puede entender como la acepción de la informalidad. Pues formalmente somos un país con... De informales. Sí, de trabajadores informales. Y que justamente las capas pues, más desfavorecidas, por así decirlo, pues eran las que también estaban más expuestas a COVID, porque eran las que tenían que movilizarse, eran las que tenían que seguir tomando el metro, el transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto eso que decías hace ratito, Ivette, de que no es una dimensión nada más de lo económico, sino de lo sociológico, desde luego, de los estudios de la ciudad, ¿no? Cómo se tiene que mover, se tiene que movilizar toda esta ciudad para ir a trabajar. Entonces, en el momento de la pandemia, pues sí hubo un grupo de personas y bien privilegiada que pudo hacer home office, pero hubo otra que no, que vivía de la informalidad y que vendía de la venta en calles, y que, es decir, toda una dimensión, sí. toda una manera de asumir el trabajo, ¿no? Que los dejaba, digamos, en una desventaja, claro, ya con respecto al virus, ¿no? Ahí hay como toda una serie de implicaciones, ¿no? Como le decimos a estas personas, quédate en casa, no salgas. Se hizo muy famoso un video, ¿no? De una señora que, muy indignada, ¿no? Decía que, ¿por qué? ¿Y quién la va a mantener? Y a sus hijas y sí, todo eso, ¿no? Claro. Entonces, pero tenía mucho sentido, ¿no? Sí, claro. Por muy curioso que nos pueda parecer, era bastante serio lo que estaba diciendo la señora, porque se va encarnando justamente un no acceso a las oportunidades, ¿no? Justamente. Así es, podemos decir que a mayor... hay como una correlación, ¿no? Entre la desigualdad y estas formas también de trabajo, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de lo que tú mencionabas, ¿no? Hay personas que no tuvieron opción de quedarse en casa, de trabajar desde línea, y que curiosamente el estudio que refieres pues coloca a los varones como uno de los sectores como más de mayor mortalidad, ¿no? Pero habría que ver si se puede hacer esa relación entre capas más, es decir, la gente que gana menos es la que está en la informalidad, es decir, sí, porque esa es otra, ¿no? Es decir, el tipo de trabajo que tienes, ¿sí? Porque el hecho de que tengas prestaciones y el hecho de que tengas un trabajo formal tampoco te asegura buenos sueldos, ¿no? O tampoco te asegura sueldos, ya sin ser buenos, o tampoco te asegura sueldos. Gente que está en la informalidad y que es una oportunidad para tener acceso a sueldos, digamos, interesantes o importantes, ¿no? Entonces no sé si aplique esa correlación, pues, o si sea una regla válida o... Bueno, pero digo, tampoco es No, yo creo que lo tenemos que ver más en esta parte más pero ¿cómo lo decías? Que ¿Cuál era? Porque yo entendía así que las capas más sí, o sea, más desprotegidas pues estaban como más expuestas a la parte del COVID, ¿no? Ah, no, eso sí. Ah, sí, ajá, sí, porque ajá. Es que yo no veía la parte de la informalidad, sí. por eso me quedé un poco en curva. No. O sea, porque como que se juntan varios factores entre estos que no puedes tener la conectividad, ¿no? A lo mejor no hay acceso a internet. Sí. Tu trabajo implica que de manera física te tengas que desplazar. Y somos una ciudad inteligente formalmente, ¿no? Ajá. Inteligente e informal. ¿Informal? Informal, exacto.
Fíjate, creo que eso que tú dices tiene mucho sentido porque, digo, como hemos visto en las definiciones, el trabajo tiene que ver con la generación de riqueza, ¿no? Y la generación de riqueza pues tiene que ver con la propiedad privada, ¿no? Y estas propiedades privadas pues tienen que ver con una organización social, ¿no? Y hay por ahí muchos filósofos, sociólogos que han hecho estudios sobre la organización social del trabajo. O sea, es decir, las comunidades no se organizan según la geografía, según el clima, según las familias, se organizan según la distribución del trabajo. El matrimonio. Y esta distribución de trabajo tiene que ver justamente con el estatus que decías, ¿no? Incluso, bueno, yo no sé mucho de la cosmogonía prehispánica, pero incluso ellos tenían una división estratificada de los roles de trabajo, ¿no? Y según lo que te tocaba trabajar, pues estabas en cierto nivel social, y eso no ha cambiado. Ahí en estas cosas es cuando parecería que el mundo no avanza, ¿no? Hablando como estas, hacer una genealogía, parecería que el mundo no avanza, como que el trabajo nomás le van cambiando las visiones, ¿no? Adicionando herramientas. Sí, también cuando hablamos de trabajo, incluso, bueno, ahí está Marx que metió el concepto de explotación, ¿no? Por el tema de la plusvalía. Pero el trabajo siempre tiene que ver con un concepto de generar riqueza. Y entonces que solo es posible pues en una base capitalista, o sea, no hay de otra. Y hoy día no es diferente la cosa. Las divisiones, bueno, no sé, pero a ver, voy a tratar de plantear una idea aquí. No, yo diría que no es diferente la cosa porque las divisiones sociales de trabajo todavía existen, ¿no? Pero me parece que hay un elemento adicional que es el tema del prestigio, ¿no? Estamos como en una época de muchos significados, lo habíamos dicho, ¿no? De mucho simbolismo. Entonces, como decía José Luis, supondríamos que alguien de la informalidad estaría en la capa más baja, pero cuando no puede ser económicamente en cuestiones de riqueza, o que un profesionista tendría que estar por lo menos en los estratos medios, pero a lo mejor está en los bajos, ¿no? Así es. Pero tiene que ver con el prestigio, digamos, serían como ahora dos escalas donde te acomodas tú, cuál es el prestigio que tu trabajo te da. Es decir, y eso tiene que ver mucho con cómo asimilamos ya de forma interna el trabajo y el papel del trabajo en nuestras vidas. Porque a ver, tú dile a un ingeniero, oye, estás ganando 5,000 pesos, ¿por qué no te pones a vender árboles de Navidad? Es decir, pero si soy ingeniero, ¿cómo voy a vender árboles de Navidad? Es una cuestión de la significación que nos da. Lo habíamos comentado muchas veces, ¿no? Sí. A inicios de la pandemia hubo unas crisis personales terribles de la gente que no salía a trabajar. Pero no porque no saliera a trabajar, sino porque ese no salir a ocupar ese lugar le despojaba de todo ese papel, del rol social que le tocaba jugar, ¿no? Ahora ya no era el licenciado, era un password en el Zoom, ¿no? O sea, fue como confrontar estos simbolismos, esta pandemia, y estuvo muy interesante por ahí. Que todo sigue, ¿no? Un poco porque... Sí. Digo, pues no terminó la pandemia, pero yo creo que también justo se extraña la parte de la cotidianidad, o sea, como que el ser humano está también muy acostumbrado a la parte de la rutina, ¿no? Pero a ver, Clara, a ver, si tú tuvieras tu situación económica resuelta, ¿irías a trabajar? Esa es una muy buena pregunta. Es que depende, yo sí iría a trabajar. Sí, también. ¿No? Y entonces, por ejemplo, en este término ya podemos hablar de otra cosa, que ya se relaciona un poco más con el tema del bienestar, que sería la vocación. Sí. ¿No? El tema de las vocaciones y las oportunidades para desarrollarlas, ¿no? Exactamente. Y Marx no nada más habló de la explotación, también habló de la dignidad, justamente, ¿no? Sí, claro, el trabajo porque dignifica al hombre. Pues sí, porque... Dicen que dijo. Pero en el entendido de que
él estaba buscando justamente los mecanismos que le dieran esta dignidad, porque no tenía, o sea, el trabajo para él ya no tenía que ser un tema de explotación como lo era, él estaba reflejando, describiendo una realidad. Para él lo ideal es que el trabajo lo dignificara, y de ahí pues las luchas obreras, las internacionales, las leyes, laborales, la jornada, nuestra constitución, todo viene de ahí. Sí, no. Pero eso es una Exacto. cosa, y la otra cosa es que realmente esté dignificando al hombre, ¿no? Que sería como lo ideal, ¿no? O sea, que el trabajo te dignificara y que, lo hemos hablado también mucho, que realmente tú hagas un trabajo que disfrutes, que te haga crecer personalmente, ¿no? Que te haga desarrollar como muchas de las habilidades que tienes, y que no son habilidades propias de la profesión, sino también son habilidades que muchos le llaman las habilidades blandas, ¿no? O la parte de las soft skills, ¿no? Que tienen que ver con muchas habilidades que puedes desarrollar como persona también, Claro. y que eso hace un complemento como algo integral como para que te desarrolles mejor. Pero eso es en teoría, porque en la práctica pues vemos como muchas circunstancias que no se aplican así, ¿no? Y que muchas veces, si nosotros hiciéramos posiblemente un sondeo, o sea, oye, ¿te gusta el trabajo que realizas? Posiblemente, o sea, hay un porcentaje interesante, no puedo generalizar, pero la mayoría dice que no le gusta, ¿no? O no le satisface su trabajo. Fíjate que sobre esto apareció un libro de Anthony Klotz, creo que se llama, y se llama, voy a inventar porque no me acuerdo bien el nombre, pero me parece que es como La Gran Renuncia, sí, La Gran Renuncia, ¿no? Y él hizo justamente una investigación en pandemia sobre cuál era el fenómeno laboral que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sabemos que el gobierno les estuvo dando apoyos durante la pandemia, y que eran apoyos que te permitían conservar un estilo de vida, digamos, digno, muchas personas decidieron renunciar a su trabajo, ¿no? Y justamente muchas áreas fueron en estas cuestiones industriales, o sea, no eran como en las mecánicas o en las técnicas, ¿no? Eran ya en las zonas, en las áreas de servicio, profesionales, industriales, o sea, ¿no? Y acá volvemos a la otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, donde no se dieron ese tipo de apoyos, todo el mundo estaba preocupado, y al contrario, la tendencia era conservar esa fuente, ¿no? Entonces, el tema no es el trabajo, el tema es el dinero que te permita la supervivencia, ¿no? Y por ahí ese estudio me hace recordar un proyecto que por ahí traen unas personas que tiene que ver con la renta universal, ¿no? Y que también tiene que ver con el tema del bienestar, porque si entonces yo te tengo garantizada con esta renta universal que vas a cubrir todas tus necesidades básicas, entonces eso ya te desahoga a ti precisamente para desarrollar o buscar las oportunidades para desarrollar esta vocación justamente. Bueno, Ivette, tú lo que quieres decir entonces que necesita que se garanticen este bienestar o cubrir como las necesidades básicas de las personas, para que después, una vez cubiertas esas necesidades, las personas realmente se puedan dedicar a su vocación o puedan perseguir su vocación, y eso podría ser como un parteaguas para el bienestar. Claro, por supuesto. Incluso de hecho, de eso se trata, pues, el bienestar. Que debes de tener garantizadas estas oportunidades para desarrollar tu vocación, y no que dependa de tu situación o de las oportunidades que te tocaron por alguna cosa externa a ti, que tengas que desarrollar aquello que esa circunstancia te permite, ¿no? Es decir, que un niño que decide en la primaria que quiere ser ingeniero tenga las posibilidades y las oportunidades para desarrollar esa vocación. Pero que, porque va a tener sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Pero si ese niño que quiere ser ingeniero de repente tiene que abandonar la escuela en tercer año de primaria y ponerse a trabajar porque las necesidades básicas familiares no están cubiertas, pues aunque tenga mucha vocación de ingeniero, las oportunidades que va a tener
Y entonces va a tener que desarrollar un plan de vida a partir de ahí, cuando en el concepto de bienestar tiene que ser al revés, ¿no? O sea, no es como primero a ver qué me toca en la vida y a ver qué hago, sino esto es lo que quiero hacer y debo de tener esas oportunidades para desarrollar. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Luis? Bueno, hay un concepto que rescata la Organización Internacional del Trabajo, que es el trabajo decente, también como con toda la carga moral que pueda haber. Pero me parece interesante porque propone que se promuevan las oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, ¿no? Es decir, me parece que rescata esos dos conceptos que se habían puesto sobre la mesa, ¿no? El concepto de oportunidades y el concepto de dignidad humana. Me llamó la atención la pregunta que hacías hace rato, ¿no? Si fuera rico, ¿trabajarías? Porque estás poniendo el trabajo exclusivamente en el tema del dinero, ¿no? Así es. Y no en otros temas que incluso plantean economistas como Marx, en el tema del ser, es decir, del trabajo como ese elemento que te permite ser y que permite sacar tu talento, tu creatividad, etc. Y desde luego te permite ese sentido de la dignidad, ¿no? Bueno, ese Decías sería, Derrida le llama trabajo antieconómico. O sea, es un trabajo que realizas justamente por un tema de desarrollo, pero que no, cuando sacas de la ecuación el tema económico, ya el trabajo en la concepción tradicional se transforma. Y ese entonces es el tema ese de la sería concepción tradicional. en el sentido ideal, pues, Así es. ¿no? Decía Sí. Chomsky, el trabajo creativo. Todos deben de tener trabajo creativo. Bueno, sí, O sea, sí, espérame, ¿no? pero necesitamos Exactamente. tener como esta base, ¿no? Digamos Ajá. que hay elementos indeseables dentro de Claro. de esas relaciones laborales, ¿no? Como el exceso de trabajo, o como la falta de trabajo, o como la insatisfacción en el trabajo, Ajá. o que solamente tengas que trabajar por dinero, ¿no? Que pongas el dinero como única o como principal razón para la cuestión. Eso sí me parece como patético, por así decirlo, ¿no? Así es. Bueno, yo rescataría como dos elementos que mencionó José Luis de este concepto, ¿no? Y uno tiene que ver justamente con la dignidad humana, o sea, que creo que también, y que no es tampoco de este tiempo, pero que creo que se tienen que estar replanteando, ¿no? Porque me viene a la mente mucho esta película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, en donde lo ven como una pieza más, ¿no? Y en donde la dignidad humana, este concepto tan importante, pues no aparece, ¿no? Al contrario, el ser humano es un engranaje más, digo, en un contexto ahí de revolución industrial, etcétera, industrializado, pero lo ponen como un engranaje más de este sistema, ¿no? Que debe estar como funcionando, ¿no? Para que las cosas salgan, por así decirlo. Entonces creo que uno de los conceptos que sería interesante rescatar es justamente la dignidad humana, o sea, la dignidad humana, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de máquinas, ¿no? En el trabajo, y a veces sí creo que se pierde como esta parte o esta concepción de decir que lo importante también es lo humano, ¿no? Sí, bueno, en el contexto de la revolución industrial, el obrero sería un engranaje más, ¿no? Sería una Pieza. Sí, una pieza, una Una herramienta de producción. Ahora, el trabajador sigue siendo un engranaje del sistema económico, productor, pero sobre todo consumidor. Es decir, no es que se tenga que reactivar la economía para que las personas cubran sus necesidades básicas con un sueldo, sino porque deben de tener capacidad de consumo. Y entonces tu trabajo ya no es una cosa de producción, sino es una cosa de consumo.
pero el trabajador sigue siendo un engranaje más. Lo dijo el presidente ayer, dijo en su discurso, dimos apoyos, antier, perdón, dijo, dimos apoyos para que no se cayera la fuerza de consumo y la economía Más no claro, se estancara. Esa es la visión de las políticas, esa es la visión del gobierno, esa es la visión del sistema. Acá abajo, pues sí, podemos ser realistas y podemos creer que nuestro trabajo nos dignifica y es un don, porque tenemos que ir con ganas a trabajar, ¿no? Pero yo sí lo pondría en duda, ¿no? Por ejemplo, ahorita decía José Luis, las horas, bueno, sí, pues no sé, ahorita tendrías que aclarar qué quiere decir con decente, ¿no? Pero no, el tema del tiempo, ¿no? Sí. Las horas, o sea, por ejemplo, hay un filósofo mediterráneo que les voy a deber el nombre, porque ya ven que yo soy muy mala para los nombres, pero ahí en las notas del programa te los paso para ponerlo, que él decía justamente que algo así como que el trabajo, el dinero, no el trabajo, el dinero eran horas de vida. O sea, lo resignificó. O sea, ya no era como un papel moneda, una cuestión de intercambio. El dinero eran horas de vida. ¿A qué se refería? Que tú, cuando das una hora de vida al momento de estar dando una clase, o barriendo las calles, o haciendo un puente, esa hora de tu vida que tú estás dando se te está recompensando con dinero. Entonces, el dinero que tú estás ganando en realidad es producto de tu vida, no es el intercambio por tu fuerza laboral. Y este es un concepto muy interesante, porque si nos pagaran por el trabajo que hiciéramos, bueno, pues un maestro universitario pues tendría que tener unos sueldazos, ¿no? O alguien de los que ahora en pandemia decían, ¿cómo decían? Esenciales, ¿no? De las actividades esenciales, pues también tendrían que haber tenido un sueldazo, ¿no? Un senador, pues yo lo pondría hasta abajo, ¿no? Por ejemplo, el que se va a dormir la hora no le pagaba nada. Sí. Pero cuando lo ves en tiempos de vida, eso quiere decir que hay vidas que valen más y hay vidas que valen menos para el sistema. Sí, eso es Es decir, la vida de un senador vale más que la hora de vida de un barrendero. En esa lógica, este sistema cobra perfectamente sentido. Eso es lo que podría estar explicando la desigualdad. ¿Sí me explico? Hay trabajos en donde te pagan por hora, básicamente. Sí. Hora dada. De hecho, los profesionistas, ¿cómo dicen? Los freelance, ¿no? Freelance. Cobran por hora, ¿no? Porque cobran por lo que saben. Pues habría que ver, ¿no? No sé, habría que ver. Porque de hecho hay unos tabuladores. Pues tú no pones el precio de tu hora. Hay un tabulador que el gobierno dice cuál es el precio, el salario promedio tabulado para un peluquero, para un maestro, para un ingeniero especializado. Y en México está muy compleja esa situación porque, digamos, en esas estadísticas que se hacen, el mexicano tradicionalmente pasa mucho tiempo en oficinas o en fábricas o en lugares y gana poco, pues, en términos. Es decir, está mucho tiempo en la oficina, siendo que a lo mejor sobre todo eso pasa en las instancias de gobierno, no tienes que cubrir un horario de determinadas horas, etcétera, aunque no hagas nada, pero tienes que estar ahí y se te recompensa, ¿no? Con cierto dinero, cierto capital. Pero sí estamos en esas estadísticas, estamos mal, ¿no? O sea, sentimos culturalmente que tenemos que estar mucho tiempo en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, etcétera, ¿no? Para ser productivos, esa es otra idea. Sí, es que aquí iba a sacar a tu filósofo favorito. ¿Cuál de todos? A Byung-Chul Han. sobre esta idea de la productividad, ¿no? Si no haces nada, estás desperdiciando tu tiempo, claro, porque el tiempo es dinero, porque tu hora de vida es dinero, vale, ¿no? En esa lógica.
es que necesitamos ser productivos, ¿no? Una hora de ocio que no está produciendo, aunque el ocio es necesario para este trabajo creativo, científico, contemplativo, desarrollo humano, etcétera. Pero en esta sociedad de consumo eso no importa. Hay que producir y cada hora cuenta y no puedes perder un minuto, ¿no? Sí, yo por eso hacer un poco la analogía con Charles Chaplin, los tiempos modernos, porque en esa película justo pues él no podía detenerse, ¿no? O sea, y entonces hasta se lo va comiendo en ese proceso el engranaje mismo porque no se podía detener a pensar y creo que está incluso hasta muy mal visto el hecho de que de repente tú seas ocioso o el ocio está muy mal entendido en una sociedad en donde tienes que producir y no puedes parar, ¿no? Y no te puedes detener también. Es que nos han engañado tanto, Clau, que nos han hecho pensar que, por ejemplo, entre más te desveles es porque más trabajas y si más trabajas eres más productivo y entonces eres una persona realizada. Porque mira, no, como trabajar. Y cuando tú vas a la provincia, a cualquier pueblo que ustedes quieran, incluso se dice, ¿no? Sientes el transitar del tiempo más lento, ¿no? Sí, exacto. Y yo acabo de ir a la provincia con mi hijo y decía, mamá, aquí nadie trabaja, o ¿por qué no trabajan? Porque salimos a caminar por ahí de las 4 de la tarde. O sea, es que no necesitan trabajar más. Ya trabajaron lo necesario para vivir el día, para comer, no necesitan trabajar más. Bueno, estamos hablando justo de algunas dimensiones del trabajo. Entre estas estábamos hablando de la dignidad humana, ¿no? El trabajo como esta premisa de que el trabajo tendría que apostar también por una dignidad humana. Pero ¿qué entendemos por dignidad humana? ¿Qué entendemos, José Luis? Lo que pasa es que también habría que ponerlo en contexto cuando dicen que dijo Marx que el trabajo dignifica al hombre justamente, ¿no? Y también tendríamos que ver cómo está entendiendo Marx el trabajo. De hecho lo ve como un proceso incluso dialéctico, en relación con la naturaleza, en relación con la tierra, de hecho. Entonces llega un momento en el que hay una deshumanización, por así decirlo, en el trabajador. Entras en un proceso, en ese Charlie Chaplin que tú comentabas hace ratito, ¿no? Sí. En esa alienación en donde el hombre ya pierde su conciencia de clase incluso, ¿sí? Entonces justamente lo que está como planteando un ideal del trabajador, un trabajador no solamente que tenga una conciencia de clase, sino que tenga una conciencia de sí mismo, es decir, que en el trabajo le permita a él realizarse, ser él, por así decirlo, ¿no? Es decir, había unas condiciones en esa primera revolución industrial en donde la fábrica te deshumanizaba, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que hace es justamente poner ese concepto ahí en la palestra, justamente para poner también ese problema, el problema de la alienación, el problema en donde ya te deshumanizas, en donde ya te vuelves un robot, por así decirlo, y a final de cuentas eso que tú produces, eso que tú generas, ya no es algo que te pertenece a ti, le pertenece al dueño de la fábrica, etcétera, ¿no? Ya no es algo que te permita hacer, ni que te permita hacer, por así decirlo, algo para ti. Entonces es como un ideal, pues, ¿no? Y por ahí retomo lo que decías hace ratito, ¿no? Es decir, trabajar por el dinero, ¿no? Es decir, hay trabajos que te dignifican, como el ser profesor. Lo digo porque, digamos, conozco un poquito bastante ese ámbito, pero cualquier trabajo desde luego te podría y te tendría que dignificar. Y poníamos también otro problema, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando en cosas que no quiere, ¿no? Y cuántas relaciones laborales hay que no son relaciones laborales, sino relaciones de explotación y de esclavitud, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué dignidad va a haber en ese trabajo, ¿no? Que te esclaviza? Justamente hace un par de días, ¿no? ayer, que fue el día de la
abolición de la esclavitud, justamente, ¿no? Es decir, vemos la esclavitud como en la colonia, como algo etcétera, lejano, ¿no? ¿no? Pero no, Pero, ¿cuántas relaciones de trabajo hoy no son relaciones muy esclavizantes, por así decirlo, ¿no? Más allá como del término, de la denominación y del concepto, ¿no? así es. Y en ese sentido, Ivette, a mí me llamó mucho la atención que decías que justamente en esta dinámica, ¿no? En donde retomo también la parte de José Luis, de esta parte de esclavitud, tú hablabas mucho y hacías énfasis en esta producción que está destinada al consumo, ¿no? Y lo vemos en el sentido que hasta el mismo ocio, o sea, está un poco mal encaminado porque se ve mal el hecho de que te puedas tomar unos días o puedas reflexionar, o sea, se ve como algo que no está permitido en esta misma dinámica de trabajo en la que estamos inmersos, en donde tienes que trabajar las 8 horas porque si no, no eres productivo, ¿no? Ajá. O que tienes que estar haciendo, a lo mejor hasta más de 8 horas, pero bueno, desde ese resignificado que tú hablabas, ¿dónde está el tiempo de vida o dónde está la parte del bienestar? Es que no hay tiempo de vida. Mira, yo creo que no voy a hablar del ocio, no me gusta hablar del ocio porque, como lo escribió José Luis en un artículo, ya el ocio como concepto ya también fue resignificado, ya se le dio un valor de espectáculo y comercial, o sea, ya metieron el ocio a la dinámica del consumo capitalista. Sí, del consumo capitalista, sí. Del capitalismo de consumo. Entonces, prefiero decir como el tiempo contemplativo, o como dice mi mamá, estarte ahí rascándote la panza o pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de dignidad tiene que ver con cuestiones no solamente dentro de tu espacio laboral, es decir, que tienen que ver con el respeto a la persona humana, ¿no? Es decir, un lugar donde no te estén gritoneando, donde no estés haciendo acoso laboral, que es como ya muy común, donde no te discriminen por cuestiones de raza o de religión, donde no sufras acoso sexual o abuso sexual incluso, o donde no estés tener que someterte a hacer cosas con las que no estés de acuerdo solo por conservar un empleo, que al final, como decíamos, no es conservar un empleo, sino no perder un ingreso. O sea, otra vez regresamos al tema del dinero, sino que el trabajo te tiene que dignificar afuera. Y regresando, por ejemplo, al tema de Marx, decían, las jornadas laborales tienen que ser de 8 horas, porque justo el trabajador está enajenado y su trabajo está alienado, ¿no? Es decir, no tiene tiempo para hacer. Pero las circunstancias no han cambiado, por eso digo que esta de la dignidad sería en un sentido ideal. Sí, claro. ¿Por qué no han cambiado? Porque, bueno, tú ya no eres un obrero, eres un profesionista, pero sales de tu casa a las 4 de la mañana y sufres, hablando de una ciudad como la Ciudad de México, y sufres todas las vicisitudes del transporte. Y luego no pasas 8 horas en tu trabajo, pasas 10, no hay jornadas de 8 horas ya, ¿no? ¿En dónde, no? Pasas 10, pasas 12, pasas 15, pasas más, hay gente que se queda a dormir en su trabajo. O llegas en la noche, muy noche, cuando tus hijos ya están dormidos, cuando llegas a cenar algo, cualquier cosa que se te atraviese, apenas te bañas, y te bañas en la noche o en la mañana y duermes. Para el otro día, otra vez, donar tus horas de vida a esa rutina que tiene que ver con el trabajo. Es decir, yo creo que el trabajo es el gran invento del modelo capitalista para tomarnos, para apoderarse de nuestra vida. O sea, no le basta apoderarse del capital, no le basta apoderarse de los medios de producción, no les basta apoderarse de ahora de los sueldos nuestros, sino que además, y sobre todo, tiene que apoderarse de nuestras vidas, ¿no? De eso se trata. Pero además ya no es como en la
la revolución industrial, ¿no? Ya no es como Marx o en Chaplin, donde dices, a ver, ¿no? Aquí exigimos, ¿no? Ahora nos tienen que convencer de que que estamos cediendo, porque esa es nuestra vida. Porque, proyecto, exigencia. sí, eso es a lo que voy, porque yo no nada más trabajas, sino que ahora eres emprendedor, ¿no? Y tienes la culpa, O sea, si no, O sea, si no eres un entonces, triunfador. lo Sí, que eso es era terrible. el trabajo que era algo externo, Sí, sí, sí. ahora tú te conviertes en el trabajo. Hay unos ahí, hombres que se dicen coaching del marketing o no sé qué son, Coaching de vida. que dicen, tú eres tu marca. No, espérame, ¿no? El día que yo sea mi marca, me aviento por la ventana, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no soy un objeto ni de venta ni de consumo, ¿no? Ujú. Porque cuando yo cedo eso, estoy teniendo mi dignidad. Justamente eso también Sí, tiene exacto. que ver con la dignidad, no solo con las relaciones de trabajo, sino con todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y tienes del derecho, fíjate, tienes el derecho, bueno, a ese tiempo contemplativo. Pero nos han enseñado que ese tiempo contemplativo es una No puedes pérdida tener de tiempo ¿no? contemplativo. O sea, Debemos estás de perdiendo el tiempo tener- cuando haces. No, y el tema es que de estas ideas de productividad la estamos trasladando a los niños, por ejemplo. O sea, el niño no puede estar aburriéndose una hora, ¿no? O sea, hay que llevarlo a una escuela de tiempo completo y luego a una Es clase una de actividad de natación una tras y otra, luego ¿no? una clase de inglés y luego que practique el fútbol y luego... No paras. ¿Eso qué está ocasionando? ¿Qué nos está ocasionando? Esa como dinámica tan agresiva, por así decirlo, de no parar, de no detenerte un poco a reflexionar, a contemplar mucho lo que también se podría hacer. Pues hay muchas teorías o algunas teorías que hablan sobre eso. Mi propio autor favorito, habla acerca de justamente de esos Ay, pensé que ibas a decir Arjona. Arjona, casi. Eso me dignifica más. Y que habla justamente de eso que suena tan contemplativo, ¿no? Esa autoexigencia, esa, como que te fundes, Te quemas, ¿no? algo así. O la aceleración también, ¿no? Es decir, hay otras teorías, ¿no? Que hablan de que el mundo a partir de la revolución industrial empezó a girar como más rápido y a tener como una dinámica mucho más rápida, mucho más movida, mucho más, donde queremos hacer todo, abarcar todo. Entonces sí, es muy complejo. Desde luego, pues eso impacta en la salud de muchas maneras, empezando por el estrés. Y pues sí, ver a lo contemplativo como algo lejano, como algo incorrecto, como algo pecaminoso, como algo que nos quita el tiempo, como algo que no es productivo. Eso ya es algo bastante malo, ¿no? Ya de entrada, ¿no? El que alguien te vea leyendo un libro, que te diga ponte a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser de lo más patético, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, te puede llevar a ese tipo de patologías o de actitudes bastante enfermizas, ¿no? Esa carrera en donde ya, como lo comentaba Dalia, ¿no? Donde ya no necesitas como un tirano, ¿no? Alguien que te esté latigando o latigueando, ¿no? Sino tú solito te autoflagelas. Eres el explotado y el explotador al mismo mismo tiempo. tiempo, pues, Sí, claro. En esa dinámica, ¿no? De amo esclavo, Sí. entras en esa propia dialéctica, ¿no? Pero pues, es un conflicto, es una pelea con nadie, ¿no? ¿Y cómo salir de esa dialéctica? Híjole. Esa es una buena pregunta porque tiene que ver con muchas cosas. Porque tienen que ver con el tema actual, tiene que ver, como lo hemos hablado aquí, con el tema de que nos han convencido de que el trabajo es otra cosa y no lo que realmente es. Incluso ahorita que estaba hablando José Luis, estaba pensando yo con idea que nos venden que el trabajo incluso es símbolo de empoderamiento femenino, ¿no? Sí, en también. un discurso feminista. Así es. No sé, ¿no?
¿Es realmente un símbolo de empoderamiento femenino o es más mano de obra al capital? Eso es sumamente interesante. O sea, son muchas cosas las que giran en torno al concepto del trabajo. Entonces, ¿cómo cambiar la estructura? Sería difícil, pero yo en términos, digamos, más personales, o sea, de lo que cada uno pueda hacer, por ejemplo, pues sí tendría que ver con, y volviendo a las sociedades de consumo y esta idea de, ya me acordé, bueno, el filósofo es André Malraux, es africano en la Europa peninsular. La forma en la que gastamos el dinero incluso tiene que ver con la dignidad del trabajo. ¿Por qué? Porque si estamos en la idea de que el peso que tú ganas es a cambio de una hora de tu vida, ese peso es una hora de tu vida, es tu vida. Con el respeto que tú gastes ese peso, claro, es el respeto que tú le estás dando a la hora de tu vida o a la hora de vida de quien sostiene tu hogar, o a la hora de vida del cliente que te vino a comprar porque él también tuvo que trabajar para gastarlo. ¿Sí me explico? La forma en el respeto que gastes ese dinero es el respeto que tú tienes a las personas y a su tiempo de vida. Si tú lo gastas con respeto, entonces estás dignificando esas horas de vida. Pero para gastarlo con respeto significa no dejarnos convencer por estas avalanchas del consumo, ¿no? O sea, ¿en qué estoy gastando dinero? ¿Cómo lo estoy gastando? No es mi dinero, pues ya aquí sería nuestro dinero, ¿no? Porque, sí, ¿no? Este peso, tu hora ahora es mío por esta hora, pero entonces es nuestro trabajo. Y es un trabajo conjunto, ¿no? Y fíjate, desde viéndolo así ya estoy pensando ya en el dinero como una onda comunitaria, ¿no? O sea, ese peso ya no es mío, es nuestro peso. Y entonces si yo decido que me lo voy a gastar en una banalidad, pues entonces no nomás me estoy faltando el respeto a mí, sino le estoy faltando el respeto a todos los que contribuyeron para que ese peso llegara a mi mano, ¿no? Pero eso es un ejercicio de salirnos de esta lógica de consumo, ¿no? Sí. ¿En qué estoy gastando? ¿Cómo lo estoy gastando? Y además, ¿cuánto necesito? Y lo necesitas, o sea, lo que estás comprando, lo que estás gastando, realmente lo necesitas. Creo que ese fue un planteamiento también muy interesante durante la pandemia, ¿no? O sea, que creo que nos dimos cuenta que hay cosas que no necesitamos, ¿no? Sin embargo, pero a ver, por aquí también se volvió un mercado como muy fuerte, las ventas por internet, sí, ¿no? Y las entregas a domicilio, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo de que nos vamos a privar de esto, no? Ajá, exacto. ¿No? Entonces, plataformas como Amazon, ¿cómo crecieron? Así es. Bueno, sí, es que estamos en una idea del éxito, cosa. O sea, el prestigio no te lo da el dinero que tú tienes, porque ya vimos que el tiempo de vida de las personas, o nuestro tiempo de vida no vale nada. Entonces el prestigio no te lo da el dinero, la cantidad de dinero que tengas, sino los objetos que posees. ¿Cómo los posees? Eso vale gorro, ¿no? Sea endeudado, sea al contado, sea como sea, eso vale gorro. Entonces el prestigio te lo da el objeto, no el dinero. Y la clase social ya no estaría como mediado como por dinero nada más, sino por objetos y por experiencias. Esas experiencias que te estarían brindando los objetos, ¿no? Exactamente. No, sí, justamente a eso iba, ¿no? Los estoicos tenían un ejercicio muy chistoso, que era cada cierto tiempo te recomendaban que practicaras la pobreza. O sea, decían, a ver, tengas el dinero que tengas, seas en la posición social que sea, tienes que pasar por lo menos 3 semanas en situación de pobreza, ¿no? O sea, vuélvete pobre. ¿Para qué? Para que tú puedas experimentar esa vida. Y no es que te fortalezcas en la adversidad de la pobreza en una cuestión romántica, sino que valores realmente cuánto es lo que tú necesitas para vivir. Y una vez que tienes eso que necesitas para vivir, ¿qué vas a hacer con el demás tiempo que te pasa? Es como decía mi hijo, ¿no? ¿Por qué no trabajan?
¿para qué? ¿No? Y creo que ese ejercicio reflexivo tendría que venir hacia nosotros. ¿Cuánto realmente necesito trabajar? ¿Vale la pena desvelarme? ¿Vale la pena quedarme a dormir ahí? ¿El papel que estoy engrapando sirve para algo? Mañana lo van a tirar a la basura, aunque yo sea que ya con eso estoy realizándome. O sea, te está realizando engrapando 2 hojas. Sacando copias. O sea, es una revalorización. Pero, ¿qué estamos diciendo? Y ese es un tema de la esclavitud, ¿no? Decía Séneca, el confort es el mayor, es la cosa a la que más esclavizados estamos, al confort. Y aquí, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para no perder ese confort? Incluso, diría yo, ceder tu dignidad. Sí, muy fuerte. Exacto, es muy fuerte, pero sí sucede eso, ¿no? O sea, no, prefiero el confort a otra cosa. Sí, prefiero estar aquí sacando reportajes. 50 copias diarias a no perder ese, o acceder a salir con mi jefe con tal de no perder ese dinero que me va a dar el confort, ¿no? Ahorita me llama mucho la atención lo que comentaba José Luis, en el sentido de que ahora con la pandemia pues nos volcamos a esta parte del comercio electrónico, pero también olvidamos mucho la parte humana. ¿Por qué? Porque vemos, o sea, de repente vimos como este boom, ¿no? De repartidores en moto, y yo creo que en todas las partes de al menos aquí en la Ciudad de México. Pero también estamos hablando que estas personas no tienen sus derechos elementales garantizados, ¿no? O sea, fue una forma, que no está mal, de salir adelante, y ante la adversidad de la pandemia, ante el boom del comercio electrónico, pues se generó. Pero si nosotros le preguntamos a estos repartidores, oye, te va muy bien, a lo mejor sí ganan muy bien, pero hay una parte que también creo que tendríamos que abordar desde la dignidad humana, desde la parte de pues, los derechos, ¿no? O sea, volvemos como que al punto que inicialmente comentábamos, ¿no? A la informalidad un poco también, ¿no? Porque no creo que estén regulados, o sea, o no creo que tengan sus garantías como pues el derecho a la salud, como muchos, que no necesariamente ellos, sino muchos incluso hasta profesionistas, que también no cuentan con protección social, por así decirlo. A ver, pero yo aquí me voy a ver un poco de derecha, ¿no? Esta corriente de la seguridad social, pues es un término que nació en la Revolución Industrial y se plasmó en las constituciones, y entonces el patrón estaba obligado, en ese sentido, de darle dignidad al trabajador, de proveerle de todos estos derechos. Un derecho natural. Ajá, pero entonces, pero yo preguntaría, eso es algo que tiene que darte, y ya en términos de bienestar, eso es algo que debe darte tu patrón, fíjate la palabra que usamos, patrón. Sí, también. Porque incluso en el gobierno son cuotas obrero-patronales, o sea, desde ahí es todo el lenguaje lo que nos envuelve en este sistema de explotación, ¿no? No lo vemos porque no sabemos, no queremos. Pero sería ellos o el Estado estaría obligado a darte esta seguridad social. O sea, si ellos no lo tienen, ¿por qué el Estado no te provee uno? Exacto. ¿Por qué? Porque no pagas impuestos, entonces es una condición también, que no te está dignificando. Así es. ¿No? Regresando, por ejemplo, al tema de la renta básica, ¿no? O sea, yo decía, bueno, lo que podemos hacer nosotros en lo personal, ¿no? Pero ahora desde un sentido de política pública. La política pública debe poner el ojo en la persona y no en el capital. Por muy humanistas que se digan los presidentes, incluido el actual, en las políticas públicas están orientadas al conservar este flujo económico. Yo no digo que eso esté mal, lo que digo es que no basta, o que está mal cuando estás utilizando a las personas o estás disfrazando de una ayuda o beneficio social algo que no está pensado en la persona, en el bienestar de la persona, sino el bienestar del sistema económico. Pero nos lo venden así y lo creemos, ¿no? O sea, esa ayuda, esos 2,000 pesos no son para que tú tengas mejor bienestar, es para que vayas y consumas, ¿no? Con esa misma lógica, y este país no se nos derrumbe, y yo en mi informe puedo decir que nuestra economía está estable. Estás alimentando el sistema.
Entonces las políticas públicas deberían Sí, tener está bien. a la persona y a las comunidades en el foco, ¿no? Un sistema de salud universal. Lo han prometido todos y nadie lo ha cumplido, Así es. ¿no? La renta básica universal. ¿Por qué no tenemos derecho a una renta básica? ¿Por qué? Si todos sostenemos el sistema de capital y Sí. vamos a volver a consumir, Ujú. ¿no? Hablando de estos derechos humanos o naturales, si los tuviéramos, que yo también los he cuestionado, el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida no es nada más que te dejen nacer, ¿no? Es que puedas vivir, o sea, es todo el tiempo que permaneces. Sí, exacto. Y en ese sentido, una renta básica que garantice que te vas a alimentar, que te vas a vestir, que vas a tener un pecho, eso es estar garantizando el derecho a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? Es cambiar y no dejarnos llevar por estas corrientes del emprendedurismo, del autoempleo, de yo soy tu Del marca, coachismo. del éxito Coachismo. malentendido. Y yo sí regresaría a este tema de respetar cada peso que cae en tu mano, Ujú. pensando en la gente que puso su esfuerzo en ese peso. Y también hasta donde necesitas, ¿no? Claro. Porque ese también sentido de la acumulación excesiva, Sí, no. pues, no sé. ¿Tú qué piensas, José Luis? Como desde dónde podríamos como ir cambiando? Sí, sí, Esa es percepción un del trabajo. sistema que conlleva como muchas paradojas. Y el otro día hablábamos justamente de los impuestos, ¿no? Y el tema de los impuestos, ¿no? Uno, como buen ciudadano, y quiere cumplir ¿Decente? decente, Decente, formal. decente, formal, con seguro social y toda la cosa. Pero qué decepcionante, ¿no? Es las tasas tan altas de impuestos, por una parte, y por otra el ejercicio que hay de ese dinero. De ese dinero, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es un círculo perverso, ¿no? Es un círculo, ¿no? El ser ciudadano y cumplir con tu obligación fiscal le lleva una insatisfacción, ¿sí? Por ese monto fiscal, y porque no se ve reflejado, pues, en un bienestar, ¿sí? Ujú. Si queremos utilizar esa palabra, ¿no? Entonces sí, me parece que el ser un buen ciudadano en ese sentido, buen contribuyente, tampoco te está asegurando como mejores servicios, ni una mejor seguridad social, etcétera, ¿no? Me mencionabas a la gente que está como en las ¿cómo se llama? En las motocicletas, pero hay un montón de gente, Sí. que no tiene como esa situación laboral, por así decirlo, resuelta o por lo menos formal, ¿no? Entonces, por diversas razones, por un montón de razones que no tienen muchos incluso porque no quieren, a lo mejor no les conviene entrar en la Exacto. formalidad. Y hay otros que sí quisieran, pero que no pueden. En teoría tú puedes elegir Oye, y las que están en la formalidad quisieran irse a la Formalidad, informalidad para no exacto. pagar tantos impuestos. Exactamente, Sí. por ejemplo, ¿no? O que te paguen ya, entrar en En un cash, tú dame en cash cash. o como sea. Así es. Que llegue como en la época de los señores feudales, que llegue el recaudador a tu casa y te cobre, ¿no? Pero que te paguen. Ujú. O sea, en teoría tú puedes elegir. Bueno, ¿no? eso pasa, porque el SAT te manda un mail cada mes diciéndote ya se va a cumplir y O sea, ya me van a- viene tu ya fecha. me toca. O sea, sí te tocan, sí te van, no Sí, es en la sí, época sí. feudal. Exacto. Sí te van a tocar a tu casa. Pero sí es muy, muy complejo, ¿no? ¿Cómo No, está, mucho. cómo está el ocio? ¿Cómo está hasta los momentos de tiempo libre? Están esos momentos de consumo, Exacto. en donde pensamos que, sí, es un tiempo para mí, hoy es un tiempo. De repente también entras en una dinámica de consumo, en una dinámica decía, bueno, entre otros Herbert Marcuse, ¿no? Esos otros modelos de estarte atando, de estarte explotando, por así decirlo, ¿no? Y que son como muy, muy imperceptibles, tal vez, ¿no? Pero Sí, que exacto, están ahí. pero es que están ahí, o sea, y que no nos damos cuenta muchas veces, Que no no nos lo damos concientizamos tal vez de esa manera, no tan profunda, pero que ahí está. Exactamente, ¿no? Pero sí es muy complejo, ¿no? Entrar como en un modelo en el que podamos ir a trabajar más allá
del sentido monetario y más allá del sentido del salarial, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, sería lo ideal, ¿no? Que hubiera otras motivaciones, ¿no? Que hubiera otras razones más allá. Desde tu punto de vista, José Luis, ¿cómo el trabajo se comenzaría a proyectar como desde otra mirada o como considerando lo que tuvimos, lo que hemos vivido en pandemia, que mucha gente no quiere regresar a su trabajo y que está muy bien trabajando a distancia y que no quiere, o sea, ya es como, ya es un nuevo esquema, es una nueva modalidad que me implica mucho, o sea, ¿por qué? Porque el hecho de quedarme en casa no gasto posiblemente gasolina, ¿no? O en el transporte, o no dedico esas 2 horas, ¿no? A trasladarme de polo a polo de la ciudad. Además, pues bueno, la comida es la comida que consumo en casa, o sea, tiene como también unos beneficios, pero también creo que por el otro lado, pues sí pone como un reto, ¿no? A las empresas en que sean como más abiertas para tener como modelos más flexibles para el trabajo incluso a distancia y que las metas al final de cuentas pues se cumplan. ¿Qué piensas de eso? Pues muy flexibles, pero igual de explotadoras, ¿no? O sea, igual con ese mismo esquema, pues. Ajá. Digamos, si acaso lo que llega a demostrar esta cuestión de la pandemia es que no necesitas estar 20 horas a trabajar a la oficina, pero esas 20 horas ahora las haces en tu casa en Zoom, es decir, es muy subjetivo el pensar que algo cambió en verdad, ¿no? Estructuralmente, esas relaciones laborales, ¿no? Y yo creo que tienen que coincidir como que muchos elementos como que para que pudiera cambiar efectivamente ese modelo y ese esquema, ¿no? Sí, incluso justamente llevamos esa explotación gustosa a la que vamos ahí a gastar y a consumir, etcétera, que ni siquiera sentimos que hay un elemento ahí como de lucro o de que me estoy quedando sin mi dinero o que estoy entrando en una dinámica de consumo, una loca carrera por el consumo. O sea, ni siquiera lo siento, al contrario, lo gozo, me es placentero, por así decirlo, ¿no? Pienso que me hace falta, ¿no? Al igual que ir a trabajar por un salario o por ganar algo, ¿no? Se entra en ese mismo esquema y en este mismo sistema, en este mundo que ya lleva algunos cuantos siglos trazado de esta manera, pero sí me parece que no dudo que una iniciativa personal o una iniciativa global sea como muy noble y que pueda funcionar a algunos, pero creo que ya de manera general sí tendría que coincidir como muchas cosas, ¿no? Tendría que poner de su parte las empresas, el gobierno, las instancias que le cambian de nombre al trabajo decente y que le pongan un nombre más. Pero bueno, digamos, el concepto está bien, pero el concepto decente de repente es el que crea ahí. Pero bueno, tiene que poner de su parte la gente, el propio trabajador. Es un engranaje, ¿no? Es un engranaje, ¿no? Un esfuerzo personal, pues, sí es bastante importante e interesante, pero creo que no es suficiente como para cambiar todo un esquema en el que se nos ha dicho que funciona, ¿no? La vida o el mundo. Y bueno, esto justamente a qué nos está llevando, a qué nos está enfrentando, Ivette. A darnos cuenta que el trabajo es antinatural e indecente. O sea, es tan antinatural que no existe un modelo ideal de trabajo. Lo tienen que estar adaptando, innovando para que la gente quiera ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, vimos estas experiencias de Silicon Valley, ¿no? Donde se peleaban por tener la estructura más vanguardista, las áreas de trabajo con más jueguitos, con más golosinas, con más juguitos, ¿no? Y poder ir en pijama, en chanclas, en short. Tu ludoteca. ¿No? Exactamente, o sea, resignificar el trabajo y convertirlo en un espacio lúdico, ¿no? En esta idea del ocio y del entretenimiento, ¿no? Que parece que nos está avalanchando y que se está apoderando de lugares como la escuela y como los centros de trabajo. Pero cuando ahora con la pandemia íbamos a lo digital, al home office, tampoco
es un modelo ideal. Y que estés en tu casa no te libera del estrés del trabajo. Incluso Lo multiplica. habríamos que pensar si eso te estresa Pero más, sí, ¿no? Sí. Hay estudios donde lo manifiestan, sobre todo las mujeres, ¿no? Donde dicen, es que pues estoy aquí y entonces estoy con la tentación de estar atendiendo al hijo con la tarea, porque además también está en la escuela y yo tengo que trabajar, y entonces es un estrés donde no estoy ni aquí ni allá. Y también el tiempo de conectividad, ¿no? O sea, eso de parecer que estás trabajando a distancia o en digital, virtual, pues en el espacio virtual no hay tiempo, ¿no? Entonces en cualquier momento tienes que estar disponible, o sea, las jornadas de trabajo se desdibujan. Sí. Entonces yo preguntaría, ¿esto a quién conviene? Y- ¿Al empleado o a las empresas? ¿Y quién paga tu conectividad? ¿Quién ¿Y paga tu tu conectividad? equipo? Sí, claro, porque desmontar una oficina, eso a una empresa le resta gastos operativos, que lo traslada al empleado y entonces tendría los que insumos. reflejarlo en un aumento de sueldo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Sí, No eso, son así modelos, es. el trabajo, repito, es tan antinatural que no puede haber un sistema ideal el trabajo metido en esta lógica capitalista. Pero había otros trabajos, ¿no? Como tú decías, haciendo una genealogía. Trabajos donde la transformación, la producción estaban encaminados no al dinero, sino a la alimentación, ¿no? O sea, la familia que se levantaba y tenía que trabajar en el huerto y tenía que trabajar con los animales, pero de ahí mismo se alimentaba. Y entonces, ya, Ahí sí era un don el trabajo. se acababa la jornada de trabajo. Y era una cuestión comunitaria, ¿no? Pero ese trabajo, ese esfuerzo, digamos, se quedaba en el beneficio de la comunidad familiar, ¿no? En un sistema de bienestar. Y ya después, pues nos íbamos a la hamaca, ¿no? O a ver qué hacemos, ¿no? Sí. No, a lo mejor tendríamos que resignificar ese trabajo o quitarle, que en esta sociedad de consumo es complicado, pero quitarle un poco esta idea de la monetarización del trabajo, ¿no? Como el último fin del mismo. Ok. ¿Será que, por ejemplo, es que me llamó mucho la atención que hablabas también de las escuelas, pues cómo, Sí, claro. cómo las escuelas, y también hablando de la dignificación del profesor, cuando ya hay esas tendencias, ¿no? De edutainment, ¿no? Es decir, que además tienes que entretener, tiene que ser entretenida y divertida. Sí, eso Que sigue, ¿no? El worktainment o algo por el estilo. Bueno, eso ya está, empezó, es antes sí, antes de trasladarse al espacio educativo, se trasladó al espacio laboral. Y ahora también se está trasladando al espacio de las familias, ¿no? O sea, que Alexa, ¿qué es? Sí. Sino un instrumento del entretenimiento. Pues creo que también aquí en esta parte del trabajo está un poco inmersa la tecnología, ¿no? Que nos lleva justamente a estas nuevas dinámicas también y adaptarnos, pues bueno, ha sido parte del proceso que al menos en los últimos 2 años hemos estado experimentando, ¿no? Y que sí ha sido como un cambio, pues sí, radical en algunos casos, ¿no? Pues porque es una forma diferente de interactuar con otras personas desde el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más o algún punto que nos yo me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo crees que pudiéramos salir de tu punto de vista personal, como de este esquema, trabajo, dinero, poquito dinero? No, tampoco. Ya vimos que es un esfuerzo de hora de vida. El Sí, dinero no tiene la culpa. Que nada vale. No, sí. Pues es bien complejo porque intervienen diferentes elementos, factores, ¿no? Económicos, sociales, etcétera. Pero yo sí creo, yo creo que sí tenemos que apostar por una calidad de vida, hablando de bienestar, y que a veces esa calidad de vida creo que lo encuentras desde mi punto de vista en algo un poco más local, en el sentido de que si yo vivo en Insurgentes, por ejemplo, pues mi trabajo tendría que estar cercano, ¿no? O sea, lo ideal tendría que estar cercano a la zona donde yo me estoy desarrollando
profesionalmente. Evidentemente a veces eso es muy idealista porque a veces el sueldo tampoco alcanza como para rentar un departamento o alguna vivienda cerca de tu lugar de trabajo. Pero creo que uno de los puntos centrales sería eso, que posiblemente dentro de estas políticas, y viéndome muy idealista, pues sería como justamente tener como una oferta laboral que esté apegada también a tus necesidades como ser humano, pero también como mucho que esté como cercana al lugar en donde estás interactuando, ¿no? Para mí eso sería yo le apostaría a eso porque eso te da calidad de vida, te da tiempo, te da, pues puedes gastar menos incluso, ¿no? Y a lo mejor el dinero, que hemos hablado mucho del dinero, pues gastarlo incluso de manera un poco más, sostenible, ¿no? Por así decirlo, en algo que realmente a ti te beneficie y beneficie también al colectivo, al entorno en el que te estás desenvolviendo. ¿Por qué? Porque si alguien que viene de muy lejos, por ejemplo, pues está gastando todo y está incluso hasta contaminando más, ¿no? O sea, digo, viéndolo desde un punto de vista un poco hasta medioambiental. Entonces, por eso yo decía que tienen que ver muchos elementos, ¿no? Económico, político, cultural, social y medioambiental. O sea, y creo que también esa parte del medio ambiente del trabajo también sería incluso para otro tema de discusión. Creo que también es súper interesante, ¿no? Todo lo que se puede ahorrar, todo lo que se puede ahorrar de manera más eficiente. Lo mencionaba un poco Delia, ¿no? En el sentido de, todo lo que se gastaba en la infraestructura del edificio, ¿no? En los insumos, ¿qué está pasando con eso? Se lo están trasladando ese dinero al empleado que está en la casa laborando, realmente le están pagando el internet, realmente le están pagando el equipo que está utilizando para micrófonos. o los micrófonos, o sea, seguramente no. Entonces ahí es como, yo le apostaría por un ganar-ganar. Yo creo que también tenemos que ver que estamos ya en otra dinámica, o así lo veo yo, en donde tenemos que ser más flexibles, más abiertos, en donde creo que sí se pueden dar resultados, y lo hemos hecho a través de las clases a distancia, a través del trabajo híbrido, pero también apostar como por el bienestar, ¿no? Del trabajador, ¿no? Y eso tiene que ver también con una parte muy personal, pero también con una parte social, ¿no? Hay mucho estrés en las calles, ¿no? Que es producto también de estas dinámicas, ¿no? De tener tantas horas de trabajo, tanto en casa como de manera virtual. Entonces yo lo resumiría en apostar al bienestar desde acciones que posiblemente puedan favorecer a ti de manera personal, pero también tu entorno. Muy idealista, por supuesto, pero creo que desde ahí podríamos también hacerlo. Y tener oportunidades. Sí, creo que esas oportunidades puedan estar al alcance de... Sí, fíjense que justamente ese era el otro punto que me estaba saltando y lo retomo, porque cuando nos leías esta parte de las oportunidades, cuando veíamos esa parte de la dignidad humana, la palabra de oportunidad era también como que estaba colocada, ¿no? En lo que nos leías. Y creo que en la oportunidad es pues tener esta oportunidad todos, ¿no? De desempeñarnos en lo que nosotros realmente queramos hacer. Y si no, pues buscar esas oportunidades también. Pero también es muy complejo, ¿no? Porque el mercado también tendría que abrir nuevas oportunidades para diferentes, ¿cómo decirlo? Como, pues necesidades, ¿no? Que surgen y que están surgiendo, y que también sería bueno apostar también por otras alternativas laborales, ¿no? Hay veces que hay mucha demanda en algunas áreas de estudio o en algunos oficios, y hay otras que nada, pero hay otras que podrían ser esenciales, ¿no? También, o que vislumbrando un poco al futuro, que dices, bueno, en un futuro posiblemente esta carrera o este trabajo tendría que ser necesario y obligatorio, y creo que también echarnos un clavado a cuáles serían, por ejemplo, esas profesiones, esos oficios, esas dinámicas, también sería un ejercicio muy interesante. Okay. Así es. Y que te gusten, ¿no? No, y que te gusten, por supuesto. Sí, grosería. Así es. Pero es lo ideal, ¿no? Sí, es un escenario ideal. Obviamente sabemos que es mucho más complejo de lo que posiblemente a veces discutimos y abordamos en esta mesa, pero
pero sí serían como unas vías o unas formas, ¿no? De comenzar a permear nuevas formas de ver el trabajo, de vivirlo y de estar inmersos en el trabajo. Sí, para ti, Ivette, yo ya tratando de cerrar, para agregar algo más. Pues no, digo, como tú decías, no podemos sacar el trabajo en esta dinámica en la que estamos, pero yo creo que sí se pueden hacer cosas desde lo personal, desde el empresarial y sobre todo, y yo diría sobre todo desde el gubernamental, o sea, ver a la política pública, situarla desde y con prioridad en el bienestar y no con prioridad en el desarrollo económico o el consumo, el ¿no? consumo, Alimentar el sistema. alimentar el sistema, ¿no? Sí, que no nos olvidemos también que el bienestar tiene una dimensión personal, ¿no? También que ese trabajo que tengas sea algo que te llene, que te satisfaga, que te haga en ese ideal, ¿no? que hablábamos hace ratito de la dignidad, ¿no? Que te refleje bien, que sea un reflejo de lo que eres, de lo que te guste, ¿no? Más allá de todo lo que pudiera conllevar, ¿no? Esa relación laboral. Bueno, yo me quedo con que esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Tanto de los que somos trabajadores, de los empresarios, del gobierno, y que sí se puede apostar por un bienestar, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer. Es complejo y tampoco hay fórmulas mágicas como para llevarlo a cabo, pero creo que lo que hemos discutido es bien interesante porque abona mucho hacia cómo por dónde podemos ir perfilando el bienestar. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Ivette. Gracias, José Luis. Gracias. Y bueno, pues estamos aquí en Comunicación para el Bienestar y nos vemos hasta la próxima.